Vamos a analizar algunos conceptos teóricos básicos sobre la electricidad. En específico, pues vamos a comenzar estudiando la electrostática. En el libro de Tippett comienza el capítulo 23 titulándose La fuerza eléctrica, pero a mí me gusta cómo el libro de Pérez Montiel, de Física General de Pérez Montiel, nos explica la división y la clasificación del estudio de la electricidad. Nos dice que la electricidad para su estudio se ha dividido en electrostática, que es la primera parte que vamos a ver y con lo que vamos a iniciar. Electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo, como su nombre lo dice. Igualmente, electrodinámica podemos deducir que estudia las cargas eléctricas en movimiento. El electromagnetismo que veremos posteriormente, no en esta competencia, estudia la relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético. Vamos a empezar con los conceptos básicos de la electrostática. Uno de los primeros conceptos que nos pide que estudiemos es lo de carga eléctrica. No vamos a estudiar los antecedentes teóricos, pero ahí están por si ustedes quieren y abordarlos por su propia cuenta. La carga eléctrica viene en el libro de Tippett, toda una sección, pero en esta sección pues empieza a explicarnos cómo es que la carga eléctrica se induce y cómo se empieza a manifestar, cómo podemos detectarla, cómo es que algunos dispositivos de laboratorio nos permiten hacer experimentos con esto. La verdad, se vuelve un poco cansado leer todo esto, viendo los dibujitos y tratando de deducirlo. Está bien si lo hacen, pero yo para este tema del electroscopio y de la carga eléctrica y los experimentos básicos de laboratorio, les voy a recomendar una página de un video de YouTube muy buena, para que ustedes la vean posteriormente. Es del profesor Julio Germán Rodríguez. Él es muy didáctico en su explicación, con mucha calma, con mucha claridad explica, entonces les recomiendo mucho ese video. Por lo pronto, pues seguimos entonces con los conceptos. Me voy a ir hasta la sección del electrón, porque quisiera que empezáramos a estudiar y a comprender qué es un fenómeno eléctrico. Para esto, pues vamos a ver en el libro de Pérez Montiel. Un átomo contiene protones y neutrones en su núcleo y contiene electrones en sus órbitas externas. Un objeto se puede cargar positiva o negativamente debido a la pérdida o ganancia de estos electrones. Los protones y los neutrones no se mueven. Aquí nos explica, un átomo puede ganar electrones y quedar con carga negativa, o bien puede perder esos electrones y quedar cargado positivamente. Aunque la masa del protón es 2000 veces mayor a la del electrón, la magnitud de sus cargas eléctricas se considera que son la misma. Entonces, lo que hace que un cuerpo o un objeto quede cargado positivamente no es que gane protones, eso no puede pasar, porque los protones están unidos al núcleo con una fuerza muy grande. Ya estaríamos, si nosotros empezáramos a pensar en mover protones, estaríamos pensando en entrar en el tema de la energía y de las fuerzas nucleares. No es ahorita el tema. Ahorita solamente lo único que hace que yo cargue negativamente un objeto es porque estos átomos ganan electrones. Y lo que hace que yo cargue positivamente un objeto es porque estos átomos de ese objeto pierden electrones. Eso es lo que hace que un cuerpo se cargue positiva o negativamente. Regresando al libro de Tippett, nos explica lo que decíamos, un objeto que tiene un exceso de electrones está cargado negativamente y un objeto que tiene una deficiencia de electrones está cargado positivamente. Y vuelve a hacer algunos experimentos en donde se puede observar que si un objeto está cargado negativamente y otro objeto está cargado positivamente, entre estos dos objetos hay atracción. Entonces, ¿qué es esto de que hay algunos objetos se atraen y algunos objetos se rechazan? Ustedes han visto este tipo de situaciones
cuando nosotros frotamos un globo sobre nuestra cabeza y vemos que el globo atrae cabello. O en este caso, el ejemplo que pone el libro de Pérez Montiel es cuando una persona se está cepillando su cabello con un peine. Los plásticos, nos explica aquí, tienden a cargarse negativamente y nuestro pelo tiende a cargarse positivamente. Es por esto que nosotros vemos que empieza a haber una atracción entre el peine y el cabello. Las cargas negativas y las cargas positivas se atraen. Eso quiere decir que vamos a pasar al siguiente punto, es el principio general de las cargas. Nos dice que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. También aquí en el libro de Pérez Montiel lo maneja como interacción entre cargas de igual o de diferente signo. Entonces, nosotros vemos que los plásticos tienden a cargarse de manera negativa. El plástico, el PVC y el vidrio tiende a cargarse de manera positiva. Ya explicamos cómo es que se logran estas cargas. Y nuevamente aquí redundamos en los mismos ejemplos que ya hemos estado comentando. Pero bueno, ¿cuáles son estas formas de electrizar los cuerpos? Los cuerpos se pueden electrizar, aquí nos dice por 3 métodos o 3 formas. Uno es el frotamiento. Bueno, el frotamiento es obvio, ¿no? Es cuando froto o provoco fricción entre un cuerpo y otro, y entonces de alguna manera esto hace que algunos electrones se desprendan en uno de los materiales que tengo y por lo tanto se carguen negativamente o positivamente, dependiendo de si ganan o pierden electrones. El otro método de electrización es por contacto. Se origina cuando un cuerpo saturado de electrones cede algunos electrones a otro cuerpo con el cual tiene contacto. Un ejemplo de electrización por contacto aquí está. Cuando tocamos un objeto que está saturado de electrones, este cede electrones, ya que seguramente aquí aunque ella no estaba cargada de ninguna forma, tiene carencia o deficiencia de electrones con respecto al objeto que se encuentra saturado y este le transmite electrones y entonces ella se carga negativamente, haciendo que sus cabellos se rechacen unos con otros y por eso vemos este efecto. El otro es por inducción. Esta forma de electrización se presenta cuando un cuerpo se carga eléctricamente al acercarse a otro ya electrizado. Entonces, un ejemplo muy interesante de inducción es cuando nosotros tenemos un globo que frotamos sobre nuestro cabello y como ustedes saben, pues el globo tiende a cargarse negativamente. La lata no está cargada ni positiva ni negativamente y como el metal es un material que es muy buen conductor de la electricidad y tiende a tener electrones libres, entonces los electrones se mueven con facilidad en el metal y las cargas negativas se rechazan del globo y entonces la lata se ve atraída al globo. Vamos a ver este ejemplo, cómo nos explica que esto pasa. Este es un ejemplo de inducción. El globo tiene carga negativa por exceso de electrones. Bueno, este fue un ejemplo de electrización por inducción. Otro par de conceptos a cubrir pues es el electroscopio, donde el electroscopio rápidamente nos define, si lo buscamos aquí en el navegador, nos lo define como un instrumento que se utiliza para leer si un cuerpo está cargado eléctricamente. Nos permite saber si un cuerpo está cargado eléctricamente cuando lo acercamos hacia el extremo expuesto que tiene nuestro electroscopio. El electroscopio, voy a dejar el link del video que les comenté y este video realmente lo explica muy bien, con mucho detalle. El concepto lo van a ver ahí para que lo comprendan un poco más que con solamente la definición y la imagen. Después viene el concepto de jaula de Faraday. Este también es muy interesante, también les voy a dejar un video, pero de manera muy rápida, pues la jaula de Faraday, como tomó el nombre del físico inglés Michael Faraday, que demostró que en un cuerpo electrizado, si se encuentra aislado,
las cargas siempre se acumulan en la superficie. Es decir, si el objeto se encuentra dentro, aislado o dentro de una jaula metálica, todas las cargas se van a acumular en la superficie, lo cual nos aísla o nos mantiene protegidos, por así decirlo, de cargas eléctricas externas. Vean como aquí este niño, mientras esté llegando toda la electricidad a la jaula, a él no le van a afectar. Los automóviles funcionan también como jaulas de Faraday. Y si ustedes un día dicen, ya no quiero que mi teléfono tenga señal, bueno, las señales de comunicación que llegan a nuestros teléfonos, a nuestros radios, etcétera, fin de cuentas son señales que tienen una componente eléctrica. Entonces, si yo los meto dentro de una jaula de Faraday, este teléfono se queda sin señal. Hay algunas ubicaciones, porque tienen una componente metálica importante, funcionan como jaulas de Faraday. Y por eso hay lugares a los que entramos y no tenemos señal y salimos de ese cuarto y ya tenemos otra vez señal. Por último, vamos a ver lo que son los materiales aislantes y conductores. Un conductor es un material a través del cual se transfiere fácilmente la carga eléctrica. Los metales tienen un gran número de electrones libres. Esto hace que los metales sean muy buenos conductores de la electricidad, ya que permiten que los electrones puedan fluir con facilidad a través del material, no así lo que se conoce como materiales aislantes. Un aislante es un material que se resiste al flujo de la carga. Materiales aislantes tenemos, por ejemplo, los plásticos, aquí los menciona plástico, mica, baquelita, azufre, aire, incluso la madera. También tenemos lo que son los materiales semiconductores. Tienen una capacidad intermedia para transportar la carga eléctrica. Algunos muy conocidos y que se utilizan mucho en la fabricación de dispositivos electrónicos son el silicio, el germanio y el arseniuro de galio.